Fíjense, lo primero que nosotros queremos enmarcar en esta conversación es la siguiente. Maximize realmente trabaja y con un servicio que está detrás de él. El servicio que está detrás de él, por darle un término, es el servicio de EasyDoc. ¿EasyDoc qué es? Es una plataforma de facturación electrónica que nos permite intercambiar documentos entre el Servicio de Impuestos Internos y nuestro aplicativo. ¿Sí? Razón por la cual debemos de nosotros tener claro de que existe como un medio entre un sistema y el otro para que puedan convivir juntos. Ese medio es, evidentemente, los timbrajes, ¿sí? Eso solamente como un briefing para que sepamos cómo se comportan ellos dos. Si ustedes ven ahorita en pantalla, lo que tenemos es como algunos tips importantes que nosotros hemos querido darles o realzarles, porque el sistema también controla y hace validaciones de todo tipo. Dentro de una de ellas, a todos mis documentos recibidos, yo pudiese poner el control de que ningún documento sea sobrefacturado según una orden de compra que yo haya emitido, ¿sí? Esto es en el caso de aquellos participantes que trabajen con órdenes de compra y que al proveedor le tengan esa restricción. Es por eso que pusimos nosotros como que un pequeño, una pequeña, vamos a decir, apéndice, como para que tengamos nosotros bien en claro de que este va a ser como que el inicio, ¿sí? Una manera de cómo debemos de configurar para que cuando yo reciba un documento y el mismo tenga asociado alguna orden de compra, yo pudiese gestionar o que el sistema me gestione todas las opciones para que nunca me sobrefacturen una orden de compra, ¿sí? Luego, entraremos en materia directa con facturación electrónica y vamos a mostrarles cómo es el mundo que ocurre o cómo son los dos mundos, ¿sí? Porque realmente hay dos mundos. Uno que se llama facturación electrónica dentro de Maximize y uno que se llama EasyDoc, ¿sí? Entendiendo que Max necesita convivir con EasyDoc siempre, ¿sí? Lo que él hace es consumir servicios que le brinda EasyDoc. Partiendo de ahí, hay una opción que tenemos nosotros, que ya la vamos a ver, que me desglosa todas estas subfunciones que pudiésemos hacer nosotros, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo primero que debemos nosotros de tener bien en cuenta? Si nosotros vamos a tratar, o no tratar, si nosotros vamos a validar que nuestros proveedores, cuando nos manden una orden de compra, nosotros la validemos, debemos de entrar al maestro de proveedores, como ustedes ven en pantalla, y en la pestaña de más información, tienen una opción que se llama orden de compra, que le dice si es requerida, y cuando le dice si es requerida, el sistema lo que hace es que valida de que la orden de compra exista dentro de Maximize, y le valida el monto de la orden de compra. Disculpen, ¿todos me están oyendo? ¿Sí? ¿Me oyen sin problema? Perfecto, disculpen, es que un participante me acaba de comentar de que no nos estaban oyendo. Perfecto. Vamos a seguir con con nuestra información. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Estábamos conversando en este momento del maestro de proveedores. Y fíjense, el maestro de proveedores nos va a permitir controlar todo lo que tenga o que venga directamente de la orden de compra. ¿Dónde? En la opción que estábamos viendo nosotros, el maestro de proveedores, más información, en el módulo en el campo, perdón, de orden de compra, requerida, cuando le dice no requerida, evidentemente
este proveedor no va a necesitar orden de compra para que pueda insertar sus documentos, ¿sí? Cuando le decimos requerida, es que el sistema va a validar que la orden de compra exista y que el monto no sobrepase la factura que estamos recibiendo. Cuando le decimos que es requerida sin validación, el sistema solamente valida que la orden de compra exista, por lo cual pudiese permitir una sobrefacturación de la misma. Y la última opción que dice requerida sin considerar contado, es que todas aquellas órdenes de compra, perdón, todos aquellos documentos recibidos que no tengan orden de compra y que vengan de contado, el sistema no lo va a validar, ¿sí? Caso típico nos ocurre a nosotros con un proveedor que es un gigante, que es Sodimac. Este Sodimac, muchos de nosotros lo que hacemos es que tenemos contratos con ellos y le podemos crear órdenes de compra para que nos despachen, pero en cualquier momento alguno de nuestros colaboradores pudiese comprar algún perno o algo pequeño para poder hacer una mantención sobre uno de nuestros trabajos y esa boleta va a llegar o esa factura llega sin orden de compra porque la pagó de contado. Justamente nos referimos a eso que tenemos ahí, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros montamos la orden de compra, recuerden que nosotros le tenemos que avisar a nuestro proveedor el número de orden de compra como le ven aquí. En este caso, el número 200 o 2298. Ese es el número contra el cual nosotros vamos a hacer la validación dentro de la orden de compra, ¿sí? No nos vamos a poner en el detalle de cómo es la creación de la orden de compra porque no es la idea de la charla. La idea es que sepamos de que yo puedo, con el parámetro del proveedor más este número de orden, hacer todo ese control, ¿sí? Y cuando hacemos todo ese control, simplemente ya podemos nosotros entrar en materia de lo que sería la importación o todo el movimiento de facturación electrónica. Muy bien, como estábamos conversando, nos vamos a dedicar a ver, en primer lugar, cómo es el manejo de los documentos que están dentro del servicio de impuestos internos hacia Maximize, ¿sí? Por lo cual vamos a hacer la interfaz de Max. Recuerden que tenemos dos interfaces, la de EasyDoc y la de Maximize, ¿sí? En primer lugar, la ubicación de estos documentos están en el menú Administración, Factura Electrónica. Y aquí se explican todas las opciones que tenemos asociadas a la misma, haciendo una connotación que la última los va a llevar hacia el sitio web del portal de EasyDoc, ¿sí? Por ahora vamos a agarrar la opción de importar documentos de proveedor. Cuando le decimos importar documentos de proveedor, lo que estamos haciendo es simplemente ir al servicio de impuestos internos y rescatar todos aquellos documentos que hemos recibido, ¿sí? Y se les muestra en esta grilla que ustedes ven aquí en pantalla. Esta grilla, si se dan cuenta, se compone de tres elementos. El primero, una serie de criterios que están en la parte superior que le indican qué documento puede acceder o accesar, cómo lo va a accesar y de qué forma quiere que se hagan las distintas respuestas, ¿sí? Fíjense en este caso que tenemos facturas electrónicas que se importen solo con fecha de reposición del servicio de impuestos internos y sin aprobación o reclamo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se van a importar son facturas electrónicas que tengan fecha de servicio de impuestos internos. En este ejemplo no la tienen porque esto evidentemente es una base de datos de prueba, ¿sí? Y aprobación o reclamo es un combo que le permite a usted ingresar su documento a sus cuentas por pagar, otorgándole la respectiva respuesta que necesita darle a ese documento. Fíjense que las dos primeras son aprobaciones, donde la aceptación del contenido del DT acepta el contenido, más sin embargo el documento queda todavía estacionado en la carpeta de pendientes dentro del registro de compra, esperando los 8 días o los días que tenga que terminar para transcurrir y pasar al registro de compra.
La segunda opción, que dice importar otorgando recibo de mercadería o servicio, lo que hace es que le acepta el documento y de inmediato pasa al registro de compra. Por lo cual, si estamos en una fecha 30, 29, 31, con esta opción ustedes se garantizan de que el documento forme parte del registro de compra del mes donde están ustedes haciendo el envío, ¿sí? Luego, fíjense que en la parte del medio o el cintillo del centro hay una serie de botones que son como tipo mantenimiento, que le permiten rescatar más filas, refrescar el listado, el botón de enviar, que obviamente lo que hace es que ingresa el documento a las cuentas por pagar, la descarga en Excel para ver todos los documentos en una hoja de Excel, sincronizarlos y asistentes, es que sencillamente si tenemos algún documento nosotros que hemos recibido mediante CSV y estamos ahorita recibiendo el XML, me los puede integrar. Me descarga los XML de los correos y me descarga el CSV del Servicio de Impuestos Internos. Recuerden que estas dos últimas opciones están directamente vinculadas, ¿sí?, con los documentos como tal. Por lo cual, por ejemplo, si yo estoy al día 29, 30 o 31, ¿sí?, y digamos inclusive hasta 28 también, porque pudiésemos tener en febrero 28 o 29, ¿sí?, y yo le digo descargar CSV del Servicio de Impuestos Internos, ahí yo me estoy garantizando de que todos los documentos, tengan o no XML, entren como forma de, vamos a decirlo, no como forma, sino como un documento válido para que yo lo tome en cuenta y lo pueda aprobar o rechazar, y evidentemente insertarlo en mis cuentas por pagar. ¿Cómo sabemos quiénes vienen mediante esa metodología? Aquí lo tienen una columna que dice que viene con CSV y una que dice que viene con XML. Pero vamos a hacer nosotros ahorita automáticamente un ejemplo, ¿sí? Como yo estoy haciendo una importación, ¿sí?, yo me voy a traer al cliente de Merck, ¿sí? Ya anteriormente hemos visto que hemos hecho unos ajustes a nivel de los parámetros de los proveedores, y cuando yo le diga aquí que me incluye la factura, ¿sí?, que le inserte y que le dé enviar, él debería insertarme el registro en el servicio, en el sistema. Y fíjense que sencillamente fue y lo hizo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este cliente no tiene asociado que la orden de compra es requerida. Por lo cual, si yo ahora entro dentro del menú de operaciones, de compras, de cuentas por pagar, y buscamos el documento del proveedor, ahí vamos a conseguir nuestro primer documento del proveedor, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo nosotros hemos creado el documento, ya está, forma parte de las cuentas por pagar, ¿sí? Tiene asociado una orden de compra que evidentemente no existe dentro de Max, pero en el parámetro le decimos que su orden de compra no es requerida, por lo cual el documento se inserta sin hacer ninguna validación. Si nosotros tuviésemos un proveedor como el que vamos a tener a continuación, que es la compañía de Petróleo de Chile, y tuviésemos esa validación, él automáticamente hace la validación, ¿sí? Y les va a decir aquí en la parte inferior el resultado y les dice orden de compra es requerida, o simplemente les va a indicar la orden de compra sobre factura, perdón, la factura está sobrefacturando la orden de compra, o el documento está sobrefacturando la orden de compra. Esta es realmente la opción que tenemos como control para poder hacer este tipo de gestiones. Un tips importante para finalizar es qué hacemos con los documentos que deben de tener orden de compra y el proveedor no la tiene asociado, como es el caso que tenemos en pantalla. Fíjense que si yo le digo que me importe el documento y le digo, marco el documento y le digo que me lo envíe, el sistema inmediatamente me va a controlar en la parte inferior y me dice orden de compra requerida para su proveedor.
¿sí? Entonces, aquí nos encontramos nosotros en un callejón, ¿sí? Pero este callejón tiene dos salidas. La primera, y las dos, disculpen, y las dos son de índole administrativo, ¿sí? La primera es que si ustedes le están exigiendo al proveedor que tiene orden de compra, muy probablemente le van a rechazar el documento, por lo cual ustedes deberían rechazar ese documento. Sin embargo, como no pueden enviar el mismo, deberán de temporalmente tocar el parámetro. ¿Por qué? Porque ese documento debería formar parte del libro de compra, porque cuando ustedes lo reclamen, inmediatamente su proveedor debería enviarles a ustedes una nota de crédito, que también va a formar parte del libro de compras, ¿lo ven? Entonces, cuando ustedes se encuentren en ese callejón, van a poder tener aquí todo el cúmulo de documentos recibidos que no hayan podido pasar la validación que el sistema les está brindando. Y entonces ahí les tocará temporalmente hacer lo que les estoy indicando. Desactivan un momento el parámetro, insertan esos documentos de una vez como tipo reclamado, ¿sí? Porque aquí lo pueden hacer ustedes con una acción de reclamo, le dicen que es reclamo total, ¿sí? O reclaman el contenido del documento y sencillamente les tienen que hacer una nota de crédito, ¿sí? Ya con esto finalizamos la parte de importar documentos de proveedores. Pero ya vimos cómo importar el documento que consideramos que es como el bastión principal de todas estas funcionalidades que tenemos como facturación electrónica. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un documento que lo hemos importado sin ejecutar acción alguna? Recuerden, aquí hay una opción que dice aprobar documentos de proveedores. Y esta opción lo que nos va a dar o lo que nos brinda es, vamos a decir, eh, la manera o la forma de poder nosotros aprobar un documento o rechazarlo cuando ya el mismo ha sido enviado a nuestras cuentas por pagar. Nos explicamos mejor. Cuando nosotros, en importar documentos de proveedores, lo importamos sin ejecutar alguna acción, lo que estamos haciendo es que estamos creando la deuda por pagar. Sin embargo, ese documento no ha tenido ninguna acción dentro del servicio de impuestos internos, por lo cual debemos de nosotros asociarle una acción al documento, ¿sí? Recuerden que pasado el lapso establecido por la ley, de nuestros famosos 8 días, ya ese documento queda aceptado y forma parte del registro de compra y venta, ¿sí? Por ende, si ya pasó las fechas o el tiempo, no tendría mucho sentido. Sin embargo, en caso de que lo deseen hacer a todos aquellos que no hayan transcurrido ese lapso, sencillamente lo que hacen es que marcan su documento, le colocan la acción que van a hacer y envían el mismo o los documentos como tal. Y el sistema lo que hace automáticamente es que a través de EasyDoc envía al servicio de impuestos internos todas estas respuestas o actualizaciones que van a tener sobre sus documentos y ya el mismo va a formar parte de sus cuentas por pagar y ya tiene una actualización o una acción dada dentro del servicio. Pero ya vimos cómo importar el documento. Muy bien. Pero fíjense que ahora nos quedan dos opciones adicionales, ¿sí? Y las dos opciones tienen que ver con la revisión de rechazos o reclamos que tengamos sobre documentos tanto emitidos como recibidos. La primera se llama revisar documentos rechazados. Aquí vamos a mostrar todos aquellos documentos que nosotros hemos reclamado o rechazado a nuestros distintos proveedores. Evidentemente, como estamos en una base de datos de prueba, no tengo cómo hacer ninguna acción al servicio de impuestos internos, ¿sí? Pero aquí van a estar todos aquellos que ya nosotros dentro del servicio hemos reclamado. Es bien sencilla la opción, simplemente lo que hace es que se los va a mostrar para que ustedes tengan una visualización sobre el mismo. Ahora bien, la segunda opción, que es consulta de documentos aún no aceptados, tenemos dos maneras de verlo, ¿sí? La primera, verificando nuestro home, como ustedes ven aquí, que nos dice tomar acción de documentos, dice tomar acción, perdón. Existen documentos electrónicos no aceptados por el Servicio de Impuestos Internos. Cuando yo le doy aquí a esta opción, él me va a abrir el listado de todos aquellos documentos que tengamos pendientes nosotros, ¿sí? Y ahí tenemos en la parte superior una barra de criterios que me dice los no aceptados
o los aceptados con reparo. Los documentos no aceptados son documentos que no son válidos al servicio de impuestos internos porque pueden estar o rechazados o, fíjense que hay un estado que se llama firmado. Quiere decir que el documento se quedó como atrapado entre EasyDoc, que es el que hace los envíos, y el servicio de impuestos internos. Cuando el documento queda en ese, vamos a decir, en ese estatus, nosotros debemos ejecutarle una acción, ¿sí? Ya sea un reenvío, como ya ustedes lo conocen desde documentos por cobrar, o tan sencillo como que nos contactan a nuestra mesa de soporte y nosotros con todo el gusto los apoyamos en el envío del documento, ¿sí? Pero fíjense que aquí tienen todos estos documentos. Es bien sencillo. Estos solamente son, como vamos a llamarlo, como dos visores para ver los estados que tenemos, ¿sí? Y luego nos queda la opción manual, o vamos a decirle la que está en el menú, que simplemente les abrir en la misma opción. Fíjense, si yo entro acá, tenemos la misma opción, ¿lo ves? Entonces, si lo tienes en el home, recuerda que el home nos sirve a nosotros para diversas funcionalidades, porque es como un escritorio que tenemos del RP. Ahí tú vas a poder ver las aprobaciones que tengas pendientes por ejecutar, todo lo que tengas asociado a tu agenda, y te da algunos tips como lo que tú viste ahora. Y esos tips, simplemente tú con darle un clic, él te va a decir cuáles son los documentos. Fíjate que aquí te dice, existen documentos de proveedores para importar al portal, y tú cuando le das, él te lleva la importación de documentos que ya hemos visto, ¿lo ven? Entonces, él siempre te va a guiar en el home a hacer las cosas más, vamos a decir, más rápidas. Es como un atajo, realmente, ¿sí? Vamos a verlo así. Son como atajos que podemos tener aquí, y más que un atajo te da mucha información, ¿sí? Bien, ya hemos visto las diferentes modalidades que tenemos desde Max. Pero ahora vamos a entrar a EasyDoc, ¿sí? Cuando entramos a EasyDoc, vamos a nuestra opción que tenemos al final de consultarlo. Él nos pide el root como tal de la empresa, el root del que está ingresando y una clave. Cuando ingresamos, el sistema se va a posicionar en este home, donde lo primero que vamos a ver son una serie de opciones que te indica en verde todo lo que está, vamos a decir, estos paneles verdes te dice todo lo que está bien o que está correcto, ¿sí? Lo que está en naranjo son lo que tenemos que tener pendiente porque pudiese generarte algún problema, y cuando lo ves en rojo es que es algo crítico, ¿sí? Del lado derecho de nuestro dashboard te vas a encontrar con información que siempre estamos colgando, como actualizaciones, correcciones, mejoras como tal, y la tasa de éxitos en la distribución de los correos. Pero vamos a entrar de una en materia, ¿sí? Lo primero que quiero que lo veamos, porque aquí vamos a verlo todo como un solo ciclo, ¿sí? No lo vamos a ver fraccionado como lo vimos anteriormente, sino que vamos a ver un solo ciclo. Lo primero que debemos tener nosotros en claro es que todos los documentos se deben de timbrar en el servicio de impuestos internos, y se debe cargar ese timbraje en el sistema. ¿Dónde se cargan esos timbrajes? Una vez que ustedes entran al servicio de impuestos internos y hacen esa descarga, entran en administración de folios y le dan carga de folios. Fíjense que aquí lo que les muestra realmente es una ventana donde cuando ustedes le dicen examinar, lo que hace es que busca el XML que ya bajaron del servicio, se lo traen, y al traérselo le dan upload, y el sistema automáticamente sube ese timbraje, y cuando lo sube lo va a establecer aquí en la consulta, y ustedes pueden ver aquí en la consulta el timbraje que ustedes ya emitieron. En la parte superior existen una serie de filtros que los ayudan a ustedes a, evidentemente, ir hacia un documento específico. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente las facturas electrónicas y le digo que me lo filtre, solamente veré ahí ya abajo todas las facturaciones electrónicas. Es importante, si tenemos algún timbraje que nosotros se nos ha agotado o se ha vencido sin necesidad de que hemos consumido todos los folios, ¿qué debemos hacer? Número uno, evidentemente anular todos los folios que quedaron pendientes en el servicio de impuestos internos. ¿Para qué? Para poder solicitar más folios y que nos den la numeración que nosotros a bien deseemos, ¿sí? Luego que hacemos eso, lo que tenemos que hacer dentro del sistema son dos cosas.
La primera, importar lo que ya vimos cómo se importa. Y la segunda es inactivar el timbraje vencido. Para eso, ustedes se posicionan sobre el timbraje, ¿sí? Y lo inactivan y le ponen en observaciones la observación que quieran. Por ejemplo, vencidos, ¿sí? Para que de esta manera el sistema no les otorgue en ningún momento un folio de ese timbraje. ¿Sí? Con eso nos estamos asegurando de que todos vayamos a la misma sintonía de lo que estamos haciendo. Esa es la idea de esto, ¿sí? Por otro lado, una vez que tenemos todos nuestros folios cargados, los tenemos administrados, tenemos todas las opciones, ¿sí? El sistema te brinda dos opciones para hacer las consultas de tus documentos, ¿sí? La primera, vamos a consulta de documentos y se llama documentos emitidos. ¿Qué hay dentro de los documentos emitidos? Están todos aquellos documentos que nosotros hemos emitido a nuestros clientes que estén aceptados, rechazados o que tengan alguna acción de reclamo, aceptación o recibo de mercadería, ¿sí? Fíjense que en la parte superior nuevamente tenemos una serie de criterios para que hagamos una búsqueda a lo que nosotros bien queramos buscar. O tan sencillo como que yo, por ejemplo, en esto que estoy mostrando, lo voy a decir ningún criterio y voy a buscar todos los documentos. Cuando busco todos los documentos, él me trae todos y cada uno de los documentos que yo he emitido, porque fíjate que no le estoy diciendo por tipo de T, ¿sí? Si yo abro tipo de T, él te dice por qué tipo lo vas a hacer, ¿sí? Ahora bien, en la parte inferior de la grilla, está indicando una serie de documentos que tienes tú. Aquí tienes la información relevante del mismo y en esta parte de la derecha empezamos con estado. ¿Qué son los estados? Cuando ustedes vean que diga un estado rechazado, aceptado, ¿sí? Esos son los estados que tiene el documento ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los estatus que tiene el documento ante el servicio, por lo cual un documento que tú veas como rechazado es un documento que no es válido al servicio por cualquier motivo, por un problema de esquema, por un problema de erróneo, y vamos a ver el por qué nos rechazaron este documento, ¿sí? Y todas aquellas posibilidades que nos puede brindar o que nos puede dar el Servicio de Impuestos Internos. Luego tenemos aquí un semáforo con tres colores: el azul, el rojo y el verde. El azul es la acción que le ha dado tu cliente a ese documento. En este caso, fíjate que el documento está rechazado ante el Servicio de Impuestos Internos, por el servicio evidentemente, pero no ha tenido ninguna acción por tu cliente, por lo cual se mantiene en azul. Quiere decir que él ni siquiera lo ha aceptado o lo ha reclamado, ¿sí? Fíjate que tienes un documento que está aceptado ante el Servicio de Impuestos Internos, su estructura como tal está aceptada, pero tu cliente te lo reclamó. Y fíjate que te dice que te reclama el contenido del documento, ¿sí? Aquí tienes un documento que está aceptado, que la estructura está aceptada, pero que tu cliente ya te lo aprobó y te otorgó un recibo de mercadería y o servicios, ¿sí? Entonces, como verás, son dos cosas distintas: el estado de la izquierda en letras o en palabras y el semáforo que tenemos a la derecha. En resumen, el semáforo a la derecha es para las acciones que nos dan nuestros clientes a nuestro documento, y los estados a la izquierda son los estados que tiene el documento del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, yéndonos más allá de la grilla, fíjate que tienes aquí una opción que te dice que tú puedes reenviar el XML de una vez porque puede haber algún problema. Ojo, recuerden que esto es una base de datos de prueba, ¿sí? Y que nosotros estamos haciendo envíos, vamos a decir pseudo envíos al Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? En este caso me está diciendo de que el documento lo puse enviado por el correo, pero yo pudiese nuevamente hacer esto que dije yo, darle clic a ese botón y reenviar el documento, por lo cual si algún cliente les pide que le envíen ustedes el XML, ustedes con hacerlo por esta opción lo tienen, ¿sí? Luego tienen el botón de la previsualización, el botón de la descarga del XML y el botón de la descarga del PDF. Estos tres botones están directamente vinculados con el documento. Fíjense que si yo le digo que me descargue el XML, el sistema en la parte de descarga me descarga el XML, y aquí tenemos en nuestras descargas el archivo como tal.
para que nosotros podamos a bien hacer lo que queramos con él, enviarlo, guardarlo, lo que sea, ¿sí? Y también pudiésemos nosotros descargar nuestro PDF para poder visualizarlo si queremos a futuro, para enviarlo, para hacer lo que queramos, ¿sí? Aquí tenemos nuestro XML con todas las opciones que tengamos disponibles, ¿sí? Bien. Pero más allá hay un menú adicional que te permite, ¿sí? Nuevamente descargar el XML, actualizar el registro de aceptación y reclamo, ¿sí? Estas opciones lo que te permite es actualizar, vamos a decir, las acciones que te dio tu cliente al documento directamente. Acá hay un botón en la parte superior que te dice actualizar acciones del servicio de impuestos internos, que te permite hacerlo a toda la selección que tengas en la parte inferior de la grilla, por lo cual si tú le pones una fecha de inicio y fin, podrás actualizar a esa fecha de inicio y fin todas las acciones, ¿sí? Aquí tienes para descargar, bien lo dice el tributario, y aquí para actualizar los estados del servicio de impuestos internos, ¿sí? Fíjense algo, nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Que corre una vez al día y automáticamente se encarga de hacer todas estas gestiones. Sin embargo, hay un gap de tiempo que no lo tenemos, y si ustedes me preguntan a mí y me ponen un cuchillo en la garganta, yo diría que lo primero que queremos nosotros en el día es entrar un momento, ya sea en Max o ya sea en EasyDoc, y ver nuestros documentos. Es decir, oye, tráeme los documentos del día de ayer, por decir un ejemplo, para ver cómo está, si está reclamado, si está rechazado. Les actualizo la aceptación que tenga el servicio de impuestos internos, la actualizo para acceder que mi documento esté sano, por decirlo así, esté sano dentro del servicio, para tener el control sobre el tributario como tal, ¿sí? Pero es a gusto del consumidor. Ahora pasamos a los documentos recepcionados. Los documentos recepcionados, como su nombre lo indica, ¿sí? Son todos aquellos documentos que nos han enviado nuestros proveedores a nosotros y que nosotros hemos recibido. Fíjense que al igual que la pantalla anterior, tenemos una serie de criterios en la parte superior, unos botones, ¿sí? En la parte media, que son o de mantenimiento o de acciones, ¿sí? Y una serie de documentos. Recuerden, como les he dicho antes, tenemos un servicio automático que pasa una vez al día, ¿sí? Y regularmente lo hace a altas horas de la noche, quizás en la madrugada, y hace toda la pega de buscar el servicio de la respuesta y traer todo lo que tenga que traer. Sin embargo, si ustedes desean buscar algún documento exacto, porque ya pasó ese tiempo, vengan para acá y denle recepcionar email. Cuando le dan recepcionar email, el sistema lo que está haciendo es que está yendo a la casilla de recepción que tienen ustedes definida en el servicio de impuestos internos y va a traer todo lo recibido, ¿sí? Pero una vez que lo trae, todos los recibidos, debe de integrarlo. Y tenemos que darle el botón de integrar XML. Y este botón lo que nos permite es que todos los documentos que obtuvo de la casilla, integrarlos aquí a EasyDoc. Y luego sencillamente le damos al botón buscar y ya van a estar todos los documentos. Por lo cual, yo recomiendo que todos los días en la mañana, así como vemos nuestros documentos emitidos, veamos nuestros documentos recibidos. Y sin, vamos a decir, sin pena ni gloria, ejecutemos el botón recepcionar email, integrar XML y buscar, porque si pudiésemos tener hasta lo último que no pasó, porque el gap de tiempo entre el servicio que tenemos automático y la ejecución que estamos haciendo ahora, hemos recibido algún documento importante, ¿sí? Ahora bien, fíjense que aquí tengo unas opciones que me permiten hacer cierta, vamos a decir, cierta administración sobre los documentos. El Upload DTE lo que me permite es subir un CSV, ¿sí? Comprimido de todo mi registro de compras. Pero si ustedes me preguntan a mí, el botón de la derecha que dice descargar registro de compra va a suplantar realmente todas las bondades que tenía el Upload DTE. ¿Por qué? Porque yo cuando le doy a este botón, el sistema me indica el año y el mes que yo me estoy trayendo de mi registro de compras para subirlo a mi documento recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que si existiese algún documento que está en el servicio que no ha llegado a EasyDoc, por aquí lo vamos a poder ver. ¿Y qué significa eso? Fíjense, yo aquí tengo una manera de que me muestre dos columnas adicionales y voy a traerme la columna del correo y la columna del sí.
Estas dos columnas que me indican si dice F correo y un 1, me está indicando que este documento llegó con un XML a mi casilla de recepción. Si yo tengo aquí en FC un 1, me quiere decir que ese documento vino por el registro de compra del Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, ¿qué pasa si los dos están en 1? Está correcto, quiere decir que yo en algún momento del tiempo ejecuté la recepción, ¿sí? O la descarga del registro de compra y también me llegó el XML y se integró sin ningún problema. Pero si yo tengo aquí en el servicio un 1 y en el correo un 0, ahí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese documento solamente ha sido recibido por el Servicio de Impuestos Internos y no nos ha llegado a nuestra casilla. Y no nos ha llegado por varias causas o razones. Una de la principal causa es porque no lo envían, para ser muy sincero. ¿Por qué? Porque el común denominador es que solamente envían al Servicio de Impuestos Internos porque la ley así lo establece. La ley establece que para que un impuesto sea válido tiene que estar registrado ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿cuál es la exigencia que tenemos todos los emisores electrónicos? Enviárselo al Servicio de Impuestos Internos para que sea un documento válido, ¿sí? Partiendo de ahí, después nosotros se los enviamos a nuestros clientes de una manera de deferencia, ¿sí? Ahora bien, existen grandes empresas como por ejemplo Sodimac, por decir una de ellas, ¿sí? Que por el volumen de trabajo ellos envían por lote. Entonces primero envían al Servicio de Impuestos Internos un lote inmenso de documentos y luego hacen toda la réplica a sus distintos clientes para que tengan también ese documento en sus casillas, ¿sí? Pero como son dos acciones distintas, hay un pequeño gap de tiempo que transcurre entre una y otra, y ese gap de tiempo puede ser que el documento, terminando mi fin de mi periodo tributario, no tenga el XML, sino nada más tenga el CCB. Entonces ahí nosotros tenemos que ver qué acción podemos hacerlo como administradores como tal, ¿sí? Entonces, ojo, les digo esto para que lo tengan en cuenta. Fíjense que las acciones que nos dice una vez de las consultas, me dice la consulta de las boletas para todos aquellos que manejen boletas electrónicas. Aquí te va a mostrar todos aquellos documentos tipo boleta que hayamos emitido, ¿sí? Con la misma lógica que vimos anteriormente. Y tienes una opción que te dice una consulta de seguimiento del DT, que él te permite ver cómo ha estado tu documento, ¿sí? Cómo ha estado él a lo largo de los envíos. Y ahí tú puedes medir si tienes algún documento que está rechazado. ¿Por qué quedó rechazado? Fíjate que si agarro aquí y le digo, dame el documento número 9 de tipo 33. Y le decía, mira, dame el documento factura electrónica número 9. Le digo que me lo busque. Él me trae mi documento y cuando yo veo aquí, en ver detalle, él me muestra todo el evento o todo el historial de eventos que ha tenido ese documento, ¿sí? Por ende, no se preocupen si ustedes tienen algún documento aquí atrapado, porque ustedes pueden hacer dos acciones, o lo pueden reenviar, como dijimos ya, desde Max, lo pueden reenviar desde nuestras acciones acá, o sencillamente se comunica con nosotros y nos dice, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo tal documento y nos puede enviar esta pantalla y nosotros ya sabemos qué puede estar pasando, ¿sí? Ok. Esto es con respecto a todo lo que son la emisión de documentos, porque realmente estamos tocando hoy el tópico entre Max y SIDOC y el Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Ahora bien, habíamos conversado en un pasado o hace unos minutos atrás sobre las respuestas que tenemos nosotros sobre los reclamos de nuestros documentos. Y existe un documento, vamos a verlo acá otra vez nuevamente, y disculpen, que tiene una acción, ¿sí? Y esta acción es que me reclamaron el contenido, ¿sí? Y tengo uno que tiene un rechazo, ¿sí? Ok, vamos a ver este rechazo. Este rechazo
que es el servicio de impuestos internos. ¿Dónde lo puedes ver? Lo ves en administración de procesos, en detalle de respuesta del servicio de impuestos internos. Aquí yo sencillamente elijo el tipo de documento, en este caso nota de débito electrónica. El folio es el número 1. Aquí me muestra mi folio y cuando yo le doy al detalle, en el frame de la derecha o en el área de la derecha me dice que este documento fue rechazado porque el DT referenciado no está recibido en el servicio de impuestos internos. ¿Sí? Entonces el servicio de impuestos internos, evidentemente, lo que me está informando acá es que me rechaza la nota de débito porque la referencia que tengo yo en la nota de débito, que debe ser un documento, no ha sido recibido por el servicio de impuestos internos y por ende no tiene cómo apalancarse tributariamente sobre este documento. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo lo busco la acción y no tiene ningún detalle de la respuesta? Supongamos que yo tengo y yo quiero ver de una factura electrónica. Vamos a buscar, a ver si tenemos la número 1. Fíjense que no tengo respuesta, ¿lo ven? Cuando esto ocurre, pueden ser dos motivos, ¿sí? El principal de todo es que no hemos sincronizado todas estas respuestas, ¿sí? Y estas respuestas, ¿dónde las sincronizamos? En este botón de sincronizar. Y el sistema lo que hace es que va a sincronizar de 500 documentos a 500 documentos. Hago la salvedad de esta cantidad de documentos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos o nosotros no hemos ejecutado nunca esta acción y queremos ver alguna respuesta que nos haya emitido el servicio de impuestos internos del documento 1200, vamos a tener que ejecutar esta acción 3 veces para poder ver la respuesta. Por ende, siempre sugerimos que aunque sea semanalmente, hagan la sincronización. ¿Porque esto no es automático? Por la sencilla razón de que todas las acciones que me emite el servicio de impuestos internos se me quedan guardadas en una tabla y yo debo de rescatarlas de ahí. Por más de que yo rescato el estado, que ustedes lo ven aquí, ¿sí? Yo tengo el estado por un lado y la respuesta por otro lado. Por ende, tenemos que hacer siempre esa pega. En tal sentido, les recomendamos siempre hacer esa sincronización. Ahora bien, si tienes algún problema con algún DTE, fíjate que tú aquí, al igual como hicimos anteriormente, si yo me busco la factura electrónica número 1, por decir un ejemplo, ¿sí? Y tuviese algún problema, él aquí me la va a mostrar y vamos a ver qué está ocurriendo y yo puedo reprocesar ese documento. ¿Lo ven? Ahora me quedan 2 opciones adicionales aquí. Una que es la anulación de la guía y una que es portal versus el servicio de impuestos internos. ¿Qué son las anulaciones de la guía? Es cuando hemos emitido alguna guía electrónica y nosotros por algún motivo deseamos anularla dentro del servicio, ¿sí? La opción que tenemos para eso es que simplemente buscamos el mes, el año, ¿sí? Y el número de folio. Se me va a desplegar en esta parte inferior y tan sencillo como que yo le doy a editar, lo marco como anulado y lo grabo. Ese es el camino que tenemos que hacer para anular una guía nosotros ante el servicio de impuestos internos. Y en estas opciones que tenemos aquí del portal versus el servicio, lo que me dice es para un año determinado y para un mes, ¿sí? Todo lo que tenemos dentro del servicio y todo lo que tenemos registrado en el portal, ¿sí? Evidentemente, esta opción no puedo mostrárselas con profundidad porque mi base de datos no es una base de datos válida ante el servicio, es una base de datos de prueba. Por lo cual los invito a que utilicen esta opción y cuando le dan sincronizar el servicio de impuestos internos y los buscan todos, él le va a mostrar aquí todos los DTE en el portal y aquí todos los DTE que tienen el servicio de impuestos internos. Y ahí ustedes pueden saber cuál DTE o cuál tipo de DTE tiene problema. Por ejemplo, si aquí tengo un total de 1.000 pesos y en el registro de servicio de impuestos internos tengo un total de 2.000 pesos, evidentemente hay un problema. Eso se trata de esta opción que ven aquí, ¿sí? Fíjense que hay opciones
que ya ustedes no van a manejar, como la administración de libros. Eso ya desde el año 2017 está derogado, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo tenemos acá porque era una opción que manejábamos, y si ustedes tienen alguna fiscalización sobre alguno de sus libros del 2017 hacia atrás, ¿sí? Y específicamente creo que, si mal no recuerdo, desde agosto del 2017 hacia atrás, ustedes pueden hacer alguna rectificatoria de sus libros. Existen metodologías de cómo hacerlo. Esa metodología es sencilla, porque simplemente ustedes lo que hacen es que generan un libro, ¿sí? Este libro, si no lo tienen en Maximize, lo pueden hacer en una hoja de Excel y lo importamos, ¿sí? Y tan sencillo como que una vez que lo importamos, lo consultamos y lo enviamos al servicio de impuestos internos, como, como regularmente se hace. En ese caso, yo les sugiero que si tienen algún problema de este tipo, se comuniquen con nuestra mesa de ayuda, que gustosamente le enviamos todo el detalle completo de cómo hacerlo, porque tenemos para eso ciertos, vamos a decir, ciertos o pequeños videos con manuales, o sea, toda una solución para ayudarlo en el momento específico, ¿sí? Cuando ustedes ven la administración del sitio, aquí hay opciones que muy probablemente algunos de ustedes no verán. ¿Por qué? Por razones obvias. Aquí estamos trabajando con una base de datos de prueba y con un usuario administrador, ¿sí? Pero importante, aquí tenemos como muy importante los usuarios. ¿Qué son los usuarios? Son todas aquellas personas que pueden ingresar al portal de Isidoc, ¿sí? Y todas aquellas personas que tienen el portal de Isidoc simplemente lo que hacen es que lo insertan y le ponen toda la información que tienen acá para que pueda ingresar, ¿sí? Luego tienen la perfilación de los menús, ¿sí? Que la perfilación de los menús lo que les indica es para un menú determinado y para una opción determinada qué pueden hacer. ¿Lo ven? Por lo cual, si ustedes tienen varios grupos creados, tan sencillo como que ustedes aquí le van a indicar a todos los grupos qué opciones pueden ver dentro del portal. Y esto está de la mano con el señor que se llama conceptos por usuario, porque aquí yo le digo a mi usuario administrador, por decir un ejemplo, el usuario demo, cuáles son los DTE que él va a poder ver. Por lo cual, si yo quiero que un usuario solamente vea notas de crédito, simplemente lo que hacemos es que marcamos el checkmark de notas de crédito, y eso es lo que verá, ¿sí? Adicionalmente a eso, tenemos una mantención de clientes, y eso es muy importante solo por un motivo. Aquí nosotros no tenemos que replicar toda nuestra tabla de clientes, no. Aquí lo que debemos hacer nosotros es crear todos aquellos, vamos a decir, adicionales que se pueden manejar. Esta tabla se llama clientes, pero realmente es una tabla múltiple, fíjense. Pueden ser clientes, proveedores, factoring y todos. Importante, factoring, ¿sí? Si yo yo hago sesiones y tengo una empresa que me hace mi factoring, yo debo de crearla, ¿sí? ¿Por qué debo de crearla? Para cuando yo haga mi sesión del documento, sencillamente invoco a ese registro y él me trae toda la información. Por lo cual, aquí yo debo tener a mi gente que me hace el factoring y colocarle el tipo factoring. De esa manera, cuando yo entre a emisión de documentos y me vaya a la sesión del documento, yo pueda, ¿sí?, el documento que yo desee cederlo. ¿Y cómo lo puedo ceder? Sencillamente me coloco en mi documento, me voy a este botón que está acá, y aquí en el sesionario indico quién es el sesionario. ¿Lo ven? Tengo dos, Banco Santander y Banco Chile. Supongamos que sea Banco Santander. Aquí fíjense que me está dando un error porque me está diciendo que el root sesionario no es válido. Y tiene sentido, porque estamos colocando un root inválido, ¿sí? Es por eso que cobra relevancia esta opción. Pero ojo, ustedes aquí también pueden llegar acá y colocarle la información, que es lo que no deseamos hacer nosotros, ¿sí? Porque para eso tenemos la opción que vimos anteriormente. La pueden ir llenando.
¿sí? Con el correo, los montos en condiciones, y él automáticamente les va a dar toda la información que tenemos asociada en nuestro parámetro de, vamos a decir, del contacto dentro de la empresa que está cediendo, ¿sí? Y con decirle enviar archivo de sesión, automáticamente esto va al servicio de impuestos internos y hace la pega de ceder el documento. Si le dices crear archivo de sesión, es lo que hace es que te genere un XML y te lo baja de manera local. ¿Para qué? Para que tú puedas a bien enviárselo si tú deseas al sesionario, ¿sí? Porque hay muchos convenios que tenemos con distintos sesionarios, y muy probablemente los sesionarios me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te sesiono cualquier documento, inclusive sin que llegue al servicio, con tal de que cumpla toda esta estructura, mándame el XML y yo me encargo del resto. Y eso lo podemos hacer sin ningún problema, pues, porque lo creamos y listo, y se lo enviamos. Sin embargo, como te dije, aquí te sale absolutamente y automáticamente todo lo que está sobre la sesión. Y si quieres ver el seguimiento de tu cedido, simplemente vienes acá y tú te puedes parar acá y tú ves qué pasó con tu documento, ¿sí? Nuevamente resalto de que tú eres una base de datos de prueba, y como tal, evidentemente las respuestas que vemos acá no son las más idóneas, ¿sí? Pero por aquí realmente son los tiros, pues. Por aquí es que va todo el camino de EasyDoc, ¿sí? Porque una vez que tengamos todas esas acciones que estamos viendo aquí, ya vamos a poder hacer todo el control de nuestros documentos, vamos a poder hacer la sesión y vamos a poder hacer un manejo óptimo de todas nuestras transacciones tributarias.